Buenos días, feliz inicio de semana, aunque sí es cierto, iniciamos esta semana. Hoy vamos a ver este Salmo 40. Hemos orado al Señor para pedirle la guía del Espíritu Santo, el que nos abra la comprensión y nos dé el entendimiento. Y vamos a iniciar con este Salmo 40. Gracias a cada una de ustedes por estar acá y quienes verán la grabación también, muchas gracias por darse el tiempo y sobre todo el, el estudiar con nosotras aún así. El Salmo 40. Fíjense que Hebreos capítulo 10 nos hacen referencia aquí de que Hebreos capítulo 10, como a manera de introducción, perdón, de los versos 5 al 9, se cita este Salmo 40. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y en el capítulo que vamos a ver hoy, los versos 6 al 8 dice, sacrificio y ofrenda, perdón, no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro que está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y este pasaje aplica a Cristo, ¿sí? Por lo tanto, este salmo que vamos a estudiar el día de hoy es un salmo mesiánico, ¿sí? Y algunos comentaristas ven el nacimiento de Cristo en el versículo 7, cuando dice, entonces dije, he aquí, vengo, ¿sí? Su vida sin pecado en el versículo 8, cuando dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y su muerte sacrificial en el verso 6, cuando dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Sin embargo, Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, es así como se puede llegar a iniciar con este salmo, ¿sí? Este salmo fue fíjense, se puede notar esto de Cristo. Sin embargo, este salmo fue sobre David y sus necesidades, ¿sí? Así como las necesidades que el Señor enfrentó. Pero según el contexto histórico, no se sabe bien si David lo escribió en sus difíciles años de exilio, cuando huía por lo de David, o quizás lo escribió durante los primeros años de su reinado, ¿sí? Entonces, hay algo que hace énfasis el expositor, y es que dice que es inusual que un salmo tenga una oración por misericordia después de la alabanza y la dedicación. Sin embargo, si los versículos 1 al 5, que ahorita vamos a ir desglosando así tal cual, los versículos 1 al 5 representan su liberación durante los peligrosos años de exilio, y los versículos 6 al 10 describen su dedicación como el nuevo rey.
Entonces, los versos que restan, que son 11 al 17, podría ser un registro de su oración como un perdón personal que él estaba allí pidiendo y la victoria sobre sus enemigos después de su coronación, porque recordemos que a la luz histórica había quienes se oponían que David reinara sobre toda la nación, ¿sí? Entonces, parece que en el versículo 16 que dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Es una oración real por la bendición de Dios sobre la nación. Así que encontraremos en los versos 13 al 17, ¿sí? Repetidas formas que como lo hizo en el Salmo 70, algunos versos ahí muy parecidos al Salmo 70, ¿sí? Y de las experiencias que condujeron a la escritura de este Salmo. David aprendió algunas lecciones valiosas y nos dio 3 instrucciones importantes para seguir en los tiempos difíciles de la vida. ¿Y quién de nosotras no tenemos tiempos difíciles en esta vida, verdad? Entonces, a través de las escrituras que hemos estado teniendo del libro de los Salmos, hemos ido descubriendo el carácter de Dios. De hecho, ustedes saben que este grupo se inicia con ese fin de conocer a través de las escrituras el carácter de Dios. Es lo principal, ¿sí? El carácter de Dios para que nuestra fe en Él pueda afirmarse, ¿sí? Para que podamos confiar en Él, para que podamos obedecerle a Él, para que podamos honrar y glorificar su nombre, para que podamos extender su reino en esta tierra. Sí, ese es el propósito. Y hoy David nos da 3 instrucciones importantes para que cuando tengamos tiempos difíciles en la vida, nosotras recordemos a ese Dios que hemos estado descubriendo a través de la escritura bíblica. Güerita, ¿me puedes ayudar, por favor, con los primeros 5 versos de este capítulo 40? Alabanza por la liberación divina. Versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Amén, amén. Es, Clau, es Hebreos 10 donde habla de este salmo. Hebreos 10, versos 5 al 9. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. ¿Has oído ese cántico? No, no soy entonada, ni canto bonito como Gaby o Fernanda, pero ¿han escuchado eso? Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Si yo cantara y hablara de ellas, no hay tiempo para continuar, algo así. Ahí, miren, ahí está. Entonces, primero que nada, ¿qué es una de las instrucciones que nos da el Salmo? Fíjense, está esperando, pero sobre todo está alabando a Dios por todo lo que ha hecho, ¿sí? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, y aquí viene, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. No importa cuál es nuestro problema,
o cuál es nuestra prueba. Siempre es bueno mirar hacia atrás y recordar la bondad del Señor. Era como de inicio, ¿verdad? Que orábamos, Señor, gracias, gracias, porque aún muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos guardaste. Ninguno de nosotros fue condenado. Nos rescató, nos llamó, ¿sí? Y eso es tan importante que nosotros lo recordemos y sobre todo cuando está la prueba, siempre, siempre recordemos la bondad del Señor. David recordó cuánto tiempo había esperado antes de que el Señor lo liberara de sus enemigos y de Saúl, pero llegó el día en que Dios inclinó su oído. ¿Se acuerdan cuando dice allí en el Salmo 31, verso 3, que dice David? Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás, ¿sí? Y aquí, este es cuando David dijo eso. David lo había dicho, tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y aquí estamos viendo que dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, porque el Señor había inclinado su oído, había escuchado los gritos de David y lo levantó de ese pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces nosotras no nos vemos, verdad, en un pozo de desesperación y se nos olvida que en algún momento Él nos sacó sin haber siquiera clamado? Yo le decía a una amiga mía, mira, confía en el Señor porque por ti y por mí, ¿quién oró? Tenemos padres que no son convertidos, ¿sí? Toda la vida la pasamos prácticamente solas. Ella se casó y yo me casé y ella, gracias a Dios, sigue con su esposo y disfruta de su familia, así en cierta manera, porque así nosotros debemos de disfrutar lo que Dios nos da. ¿Quién oró por nosotras? Le decía yo a mi amiga, ¿no? De eso, entonces, acordémonos, bendito el Señor, que tenemos, ¿verdad? Quienes, como Mónica, que su abuelita oraba por ella, ¿verdad? Pues con más razón debemos de recordar la bondad de Dios, que escucha las oraciones, que escucha el grito de desesperación y que en el menos tiempo, momento esperado, Él nos saca de ese pozo de desesperación, ¿sí? David aprendió algo en sus años de exilio y, ¿sabes? Por eso el Señor es que lo llevó a todo eso, porque el Señor tenía que hacer un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Es compasivo, es comprensivo, es amoroso, es justo y piadoso, ¿sí? Y David tenía que desarrollar todas esas características de aquel Dios que lo había llamado de allá, de en medio del redil, ¿sí? Haberlo sacado de allá para hacerlo rey, porque debían de tener alguien que representara a un hombre con el carácter de Dios, porque el pueblo, recuerden que desde que salió de Egipto y a toda una generación nueva, ya empezaba a olvidarse de todo lo que Dios había hecho. Y David allí en el exilio iba a recordar a ese Dios, ¿sí? Ahí fue que el éxito final depende de la fe en el Señor y la paciencia durante su trabajo providencial allí en el exilio. Fíjense lo que dice, güerita, ¿me buscas por favor Hebreos 6, verso 12? Y Clau, no sé si me puedes ayudar con el Salmo 33, 20. Si le estás dando de comer a mi cuateumer. Hebreos Hebreo, 6, 12, güerita. No, Hebreos, sí puedo. Hebreos, Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Amén. Sí, o sea, debemos desear, sí, que con solicitud, dice, hasta el final, plena certeza de esperanza, fin,
que no hagáis perezosos, sino imitadores. Cuando tú y yo leemos la palabra, es porque nosotras vamos a ser confrontadas, pero también nos vamos a dar cuenta, bueno, David, de exilio, con tantas pruebas, esperó en el Señor, clamó al Señor, el Señor lo escuchó, pese a las pruebas que David pasó y pese a su debilidad de su naturaleza humana, él siguió persistiendo y siguió esperando, con paciencia, heredar las promesas que Dios le había dado, y eso nos insta Hebreos. Clau, eh, el Salmo 33:20, por favor. Gracias, güerita. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Amén. Amén. Eso es lo que David esperaba. Eso es lo que David sabía. Eso es lo que Hebreos nos enseña que debemos de imitar. No debemos tomar la descripción del pozo literalmente así, que estaba metido en un pozo David, como cuando dice que metieron en un pozo a José, ¿verdad? Sino que David, sí, estuvo allí. Esto es en un sentido figurativo ahí, eh, pero David soportó, se sentía como en un pozo, como en un hoyo, ¿sí? Como si estuviera en el Seol prácticamente, ¿sí? Ahí en el reino de los muertos, ahí se sentía, y luego la gente que lo rodeaba, ¿verdad? Y la vida de David, pues sí, ciertamente estuvo en peligro, y por eso se sentía así como en un hoyo, como en un pozo de desesperación. Así que, pero allí dice, pacientemente esperé a Jehová, ¿sí? Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y nos imaginamos todo eso, pero realmente era la condición en la que David se sentía, ¿sí? Y David, después de esto, tuvo un nuevo comienzo con un nuevo canto de alabanza en su boca, cuando se notó que el Señor había inclinado su, ¿sí? Dios ayudó a David porque confiaba en el Señor. David siempre, siempre eh, mostraba respeto hacia Dios ante los arrogantes que lo seguían, ante la gente que estaba. Por eso el Salmo, se recuerda en el Salmo que decía, atenderé a mis caminos para no pecar con mi boca. Soportaba David para poder guardarse, ¿sí? En respeto hacia Dios, a que todos los demás, lo vieran que se guardaba. Por eso le duele mucho cuando Natán llega y le dice, tú hiciste esto de cuando Betsabé, tú hiciste esto y tú has hecho vituperiar el nombre de Dios. Has hecho, y eso es lo que más le dolía a David. Así que ahí estaba David, ¿sí? Ahora con un cántico nuevo en su boca. Y bueno, cuando David mira en esos años, que andaba en el exilio, que estaba perseguido, allí David pudo ver las grandezas, las grandes obras de Dios, las maravillas de Dios y la sabiduría de los planes que Dios tenía para David. Orábamos una amiga y yo el viernes por la noche, eh, orábamos, y en lo que orábamos había algo que el Señor nos recordó cuando habla en el mismo cielo de Job. Y Job no comprendía junto con sus amigos, y luego nos reíamos y decíamos, ay, querida, estamos como cuando Job, ¿verdad? Que sí cómo nos recuerda el Señor, cómo la importancia de leer, de escudriñar, de meditar, de rumiar la palabra para esos momentos. Ya estábamos allí como que queriendo sacar conjeturas, y el Espíritu Santo nos recordó, y es lo mismo aquí que pasa con David. David se dejaba
esperar en la sabiduría de Dios, en la soberanía de Dios y en sus planes, ¿sí? En sus planes. Dice en el verso 5, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No sabemos qué pensamientos tiene para nosotros. Los amigos de Job decían, no, es que tú pecaste, Job, tú eres un hipócrita, algo debe de haber allí. Y Job, en lo que el Señor estaba lijando en Job, perfeccionando obra en Job, sale a relucir en medio de ese orgullo algo que era real, sí, era real. Por eso el Señor en el mismo cielo dice, has visto, mi siervo, que no hay nadie como él apartado del mal y temeroso. Y Job mismo decía, pero si yo nunca he visto a la mujer ajena, pero si yo nunca he mandado al huérfano, al desamparado, sin bocado, he estado, o sea, en lo que perfeccionaba el Señor decía algo de verdad, pero no tenían ni idea de lo que Dios estaba haciendo en el mismo cielo. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Quién me ayuda con Romanos 8:28? Que no lo sabemos. Yo creo que si les digo, díganme qué dice, ya me lo dicen, ¿sí? Y aquí David decía, y tus pensamientos para con nosotros. Fíjense, todavía dice, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados, ¿sí? Tú sabes, Señor. A ver, ¿quién me puede leer Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, ¿sí? Todo esto que David estaba pasando le iba a servir para bien porque el propósito de Dios, el plan de Dios era hacer a David un rey que lo representara. Y ahí estaba, ¿sí? Este David haciendo esto. A diferencia del rey Saúl, David era un hombre, perdón, a diferencia del rey Saúl, que era un hombre orgulloso, que confiaba en sí mismo, David confiaba en los planes de Dios, ¿sí? David para todo decía, por eso es que cuando mira a Saúl, dice, no, yo no voy a levantar mi mano, o sea, él esperaba en el Señor. Y este David era lo que, una de las características que nosotras podemos ver en la gran confianza que tenía David, es que era un hombre prudente, un hombre paciente, ¿sí? Eso era David. Yo leí tengo un libro en Veracruz que se llama Una mujer conforme al corazón de Dios, de Elizabeth George. Un librazazo, ese. Eh, eh, ya, ya pedí, porque la verdad ya pedí la Biblia de una mujer conforme al corazón de Dios, pero cuando uno lee ese libro, uy, te confronta, pero de muchas maneras, hasta para el aseo de tu casa. Sí, es un gran libro, la verdad, se los recomiendo. Y bueno, el Señor estaba haciendo de David un hombre conforme a su corazón. Y David muestra eso en la confianza y en la espera que tenía en el obrar a Dios. Sabía que él, Señor, yo no sé qué planes tienes, pero aquí voy a estar, ¿sí? Así que cuando nosotros estemos en eso, recordemos, Señor, hazme una mujer conforme al corazón de Dios. Ok. Otra, ay, perdón. Otra de las instrucciones que nos da son del verso 6 al 10. ¿Quién me puede ayudar con estos versos? Patito, ¿puedes leer? A ver, dime. Los versos 6 al 10, por favor, del Del capítulo. Salmo 40. Es, sacrificio y ofrenda no te agrada.
has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, yo no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Amén. Es hasta el 9, ¿verdad? Me dijiste. 10. Hasta el 10, ok. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Amén. Amén, amén. Ay, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Sabes por qué yo cuando la riego vengo y te digo? Porque el Señor es misericordioso, ¿sí? Y no porque te lo digo para que también la riegues o para que la reguemos una y otra vez, sino para mostrar lo que Dios es y lo miserable que nosotros somos, o al menos yo, ¿sí? Ahí estaba David darle a Dios todo lo que pide, ¿sí? Esa es la segunda instrucción. Dale a Dios todo lo que pide. Primero que nada, si tú te has dado cuenta que en otras veces Él te ha sacado de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso y en otro momento dice que en el que yo mismo me metí, alabemos al Señor por todo lo que ha hecho. Y ahora dale a Dios todo lo que pide. David se ha movido del abismo, ¿sí? Del pozo de desesperación a la roca. Y dice, caminaste mis pasos. Ahora va al santuario de Dios. Después de todo lo que Dios había hecho por David, ¿cómo podía el rey expresar al Señor su aprecio por sus misericordias? Así. Por eso decía, en grande asamblea he de hablar de tus misericordias. Y él podría llevar sacrificio, ahí mismo dice, ¿sí? Podría llevar sacrificio, pero ese no era el primer deseo de Dios. Recordemos cuando se inicia el reinado, lo primero que Dios les enseña a través de Samuel, por lo que Saúl hace, que dice, ofrendas, no te agrada, ¿sí? Miren, vamos a recordarlo en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, porque quiero leerlo así tal textual, y a ver si me tiene alguien, güerita, tú tienes luego una versión, o Angie, también tú luego tienes una versión así más exquisita, del capítulo 15 del primer libro de Samuel, verso 22. Eh, este, por favor, porque ahí inicia David diciendo, bueno, yo podría ir y expresarte mi aprecio por tu misericordia con holocausto, sí, pero ahí mismo, hasta ahí dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, sí, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, o sea, me has hecho entender que no nada más son sacrificios, ¿sí? Él podría haber traído sacrificios al altar, pero ese no era el primer deseo de Dios, los sacrificios. A veces nosotros pensamos que el primer deseo y lo primero que nos dicen es, párate a las 3 de la madrugada y ora sobre corcholatas y ayuna, y es bueno, eso hace que crezca tu relación con el Señor, pero no como un sacrificio, ¿sí? Y no significa que tales sacrificios fueran incorrectos desde entonces, o que Dios no quería que su pueblo le ofreciera, sino Dios quiere, aún quiere, que quiere nuestros corazones en primer lugar. Era lo que el Señor quería, ¿sí? Y bueno,
nosotras vemos que a lo largo del Antiguo Testamento, el Señor dejó en claro que no podía aceptar sacrificios a menos que el adorador, escucha esto, por favor. Desde el Antiguo Testamento, ahorita lo vamos a leer ahí en el primer libro de Samuel, a recordar. Desde el Antiguo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento, el Señor dejó en claro que no podía aceptar sacrificio a menos que el adorador mostrara sincera devoción, dedicación, y escucha esto, que convertidas por su palabra es un gran eslogan, aparte de lee la Biblia para que obedezcas. ¿Sí? Puedes ayunar, tú puedes orar, ¿sí? Y eso te va a ir a ayudar, pero si tú te das cuenta que no hay en ti devoción, dedicación, ni obediencia, clama al Señor que te saque del pozo en el que has caído. Clama al Señor que te ponga sobre la roca y enderezca tus pasos. ¿Sí? Todos los días hagamos como si fuese la primera vez que se nos ha presentado. Ok, dale allí, ¿quién tiene el primer capítulo de Samuel? Perdón, 15:22. Okay. 15:22. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Amén. Gracias, güerita. La sumisión mejor, obedecer mejor, sin duda. David escuchó cómo Saúl aprendió esa importante lección, pero desafortunadamente demasiado tarde, ¿sí? Se adelantó, se recuerdan que se adelanta a hacer sacrificio y todo, y no llevó a cabo lo que le había dicho el Señor. Ahí estaba David. A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Vamos a echarle un vistazo a Proverbios 21. A ver, Proverbio 21, aquí lo tengo, 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Fíjense. En Isaías el Señor se los enseñaba a lo largo del Antiguo Testamento el Señor les iba enseñando esto, ¿sí? Ahí estaba el proverbio. Pati, ¿me puedes ayudar con Isaías capítulo 1, verso 11 al 17? Clau, la rápida del oeste de los profetas menores. ¿Me ayudas, por favor, con Miqueas 6, del 6 al 8, y güerita, hermosa, Marcos 12, versos 32 al 33? Pati, porfas, ahí en Isaías, capítulo 1, verso 11 al 17. Del 11 Al al 17. Ok, amén. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar a la asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas,
Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Amén. Amén, amén. Hijos, ahí el Señor, ¿verdad? Les dijo todo, porque ellos iban y hacían las asambleas, se reunían, ellos hacían y llevaban todas las fiestas solemnemente, todo, pero ¿cómo estaban? Dice el Señor, ¿para qué hacen todo eso? ¿Sí? ¿Para qué hacen eso? Eso me es hasta, vaya, dice el Señor, estoy cansado de soportarles estas cosas. ¿Para qué? Todo esto aborrece mi alma. Bendito sea el Señor que nos trajo a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que viene y les enseña. Ustedes han hecho, sí, pero yo les digo, el corazón es lo que el Señor quería y que nos deja a través de la Escritura, no solamente aquello que les enseñó a todos los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Históricamente hablando, sino las enseñanzas que Jesús nos viene a otorgar, precisamente para eso. Clau, Miqueas 6, versos 6 al 8. Gracias, Pati. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén. Eso es lo que pide el Señor. Eso. Gracias, Clau. Güerita, Marcos 12, versos 32 y 33. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Amén. Amén. Ahí está. Domingo a la dominical, me quedo hasta el servicio, lunes de damas, martes de instituto, miércoles de oración, viernes de estudio, domingo dominical, y ahí me la llevo. ¿Y mi corazón? ¿Y mi ofrenda? ¿Y mi diezmo? Ah, no puede faltar, ¿sí? Por aquí, Señor, bendices, por aquí ofrendo, multiplicas, provees, gracias, Señor, todo, sí. Pero ¿y mi corazón? ¿Estoy amando justicia, misericordia? ¿Estoy perdonando a mi prójimo? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestro corazón? Y eso era lo que el Señor decía. Fíjense, miren, estuve estudiando, bueno, estoy estudiando nuevamente el Antiguo Testamento y me llama mucho la atención algo. Cuando los hijos de Aarón, fíjense, el Señor les da toda una clase de instrucciones y se nos hace tedioso, siempre lo digo, leer Levítico y Números, pero ¿cómo aprendes a obedecer al Señor desde allí? ¿Sabes por qué? Porque así caías fulminado, ¿sí? Se quisieron hacer los chistositos los hijos de Aarón, ¿sí? Vestidos de sacerdotes, llevaron todas las instrucciones, me dieron ganas de llorar porque ¿sabes qué?
¿Cuántas veces no somos así? ¿De cuántas veces el Señor nos ha librado de caer fulminados como los hijos de Aarón? De que de que nos trague la tierra como se tragó a Coré cuando se rebeló. ¿Cuántas veces pasamos por alto la misericordia de Dios? ¿Sí? El favor que Jesucristo nos ha hecho en la cruz del Calvario. Y tengamos mucho cuidado. Fíjense, allí del verso 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, como pudimos ver, ¿verdad? Has abierto mis oídos, o sea, me has hecho entender, ¿sí? Que holocausto y expiación no has demandado. ¿Qué demandaba el Señor según todos, cada uno de los versos que leyeron, chicas? ¿Qué demandaba el Señor? Güerita, ¿qué demandaba el Señor con lo que leíste? La Directamente con... obediencia, la obediencia que demandaba el Señor, no los sacrificios. De Él siempre será bendecida la obediencia, no los sacrificios como hacían todos ellos que estás tú diciendo. Ujú. Ahí pero en el, Rosy, en el que leyó la güerita, allí, si te recuerdas, si lo escuchaste, en el versículo que la güerita leyó de ahí de Marcos 12, ¿qué era lo que demandaba directamente Jesús? No me acuerdo, Luz, cuál era. Era el amarle con todo el corazón, con todo Y el corazón, amar a tu prójimo, ¿verdad? como a ti mismo. Así, Clau, ¿qué es lo que directamente dice el Señor en Miqueas? Pues ahí decía que lo que pedía el Señor, pues era amar la justicia, ¿no? Amar la misericordia y humillarse ante su Dios. Humillarse ante su Dios, ¿sí? Amar a Dios como a ti mismo, y amar a tu prójimo, humillarse ante Dios. Y con el relato que nos leyó Patti, ¿verdad? Quedó más que claro, todo estaba allí desde un inicio. Todos ustedes lo hacen, pero no como a mí me agrada. Entonces, ahí está. Entonces, primero que nada, sacrificio, fíjense, sacrificio significa cualquier animal, era lo que entonces, cualquier animal cuya sangre tenía que ser ofrecida en el altar, ¿sí? Y de allí, del sacrificio, cuando nosotros empezamos a leer todo lo que el Levítico, todo lo que se llevaba a cabo para llevar ese sacrificio, y después de hacer el sacrificio, se hacía una comida comunitaria, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Bueno, y después dice ofrenda, ¿sí? La ofrenda se refiere, ¿sí? A la comida que podía acompañar los sacrificios. Por eso es ofrenda de pan, ofrenda de trigo, ofrenda, ¿sí se recuerdan de eso? Bueno, porque era el sacrificio, que era el animal, y la ofrenda, que lo que iba a acompañar ese sacrificio, ¿sí? Y la ofrenda quemada simbolizaba la total dedicación al Señor, ¿sí? Dale, Clau, porque se me va el avión. Ajá, una pregunta, sí, lo que pasa es que tú estás hablando de eso en el del Antiguo Testamento, pero acá en Lucas es lo mismo, te voy a leer, dice Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, es lo mismo que estaba diciendo el Padre a comparación de este versículo que es lo que está diciendo el Hijo, ¿no? Sí, así es. O sea, le llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él dice. Pero, Señor, por eso dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre fuimos e hicimos, subimos, bajamos y anduvimos. Sí, lo que yo les decía, yo voy domingo, lunes, martes, miércoles, es el jueves, el único día que yo no voy. Sí, toda la semana estoy ahí metida, bueno, jueves y sábado, ¿sí? Toda la semana estoy ahí metida, por así decirlo, ¿sí?
ahí estoy, pero ¿cómo está mi corazón? Que Dios me guarde, ¿verdad? Que, Señor, Señor, ahí estuve. Ajá, y apártate de mí, hacedor de maldad. Es lo mismo que está acá hablando. Sacrificios, esos son sacrificios, porque es un sacrificio para nosotros, ¿verdad? Yo me ven, pero si ando, pero de voladita los lunes, porque a las 5 es la reunión de la femenil y casi es sobre la hora que llegan mis hijos y yo les doy de comer a yo tengo que dejar mi comida, o sea, yo, no crean que porque yo no tengo marido, no, chiquititas, tengo dos, tengo mis hijos, tengo responsabilidades que debemos de sacar adelante. Nosotros no podemos decir, ahí se ven, ya me voy a la iglesia. No, no. Yo sé que me tengo que ir, yo dejo la comida hecha, si no han llegado, ahí está la comida y si llegan, les sirvo de comer y entonces sí me voy, ¿sí? Son sacrificios que uno hace, andas corriendo y luego me voy sin comer o luego me voy sin cenar cuando entre semana, los martes, ya no te cuento porque tengo que hacer tarea, tengo que llevar la tarea y me sacrifico en muchas cosas, ¿verdad? Nos levantamos en la madrugada a orar, andamos haciendo nuestro quehacer y andamos pensando y andamos orando, Señor, mírate, platiqué con tal y andamos allí haciendo todo eso, sí, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo? El énfasis aquí es en todo, mirar al Señor para poder mirarnos nosotros cómo estamos. Y entonces, híjole, caer rendidas. Ok, así que ahí estaba de la ofrenda. Sí, ok, sí, del verso 6 que estaba diciendo sobre lo que es el sacrificio y la ofrenda. Tú no lo pediste, decía, ¿no? Y decíamos, ok, que el sacrificio era el animal que se mataba, que se ofrecía allí, el carnero, el animal que se ofrecía su sangre allí, y la ofrenda era la comida que acompañaba ese sacrificio, y la ofrenda quemada simbolizaba la total dedicación al Señor. Fíjense, la ofrenda por el pecado dado, ¿sí? Para cubrir, perdón, la ofrenda por el pecado fue dado para cubrir ofensas específicas y traer reconciliación entre el ofensor y Dios, ¿sí? Esa es la ofrenda que Jesucristo dio, ¿sí? Por el pecado, ¿sí? Había por muchas otras cosas, ¿sí? Pero todo esto, la ofrenda, el sacrificio, la ofrenda quemada, todo eso se cumplió en Jesucristo, ¿sí? Cuyo sacrificio en la cruz satisfizo la justicia de Dios de una vez por todas, por el tiempo y la eternidad. Vamos a echarle un vistazo. En Levítico, si no les gusta, sí lo vamos a ver. Levítico 1 al 7, ¿sí? A ver, alguien que me busque Levítico y alguien más, Levítico 1, perdón, ajá, Uno que, perdón, Hebreos 10, perdón, Hebreos 10 del 1 al 17, perdón. yo, Hebreos 10 del 1 al 17. Ok, nada más dame tantito permiso, tantito y te digo por qué les nombraba Levítico. Ok, porque ahí en Levítico del 1 al 7, nosotras empezamos a leer sobre los holocaustos, sobre las ofrendas de paz, sobre las ofrendas por el pecado, ¿sí? Empezamos a ver sobre ofrendas expiatorias, la ley, les empiezan a dar todas las leyes para los sacrificios que debían de llevar, y ahí estaba asimismo la ley del sacrificio por la culpa, y todo eso decía es cosa, fíjate cómo hace énfasis, muy santa,
Ahora sí, güerita, léeme, por favor, Hebreos 10 del 1 al 17. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote es... Hasta ahí, 10, güerita, gracias, amén, ahí estaba, sí, hasta ahí está bien, ahí, fíjense, sí, el Señor, Jesucristo cumplió todo esto, ese sacrificio, y decía, pues yo lo pudiera dar, pero ¿qué era lo que quería? Sí, y Jesús lo cumplió por nosotros, y dice, has abierto mis oídos, ¿sí? O sea, a- estaba dispuesto a escuchar, a obedecer la voluntad de Dios. Es tan importante eso. Por eso, ¿se recuerdan cuál era lo primero que David pedía ante el Señor? A ver, ¿quién se recuerda qué era lo que David siempre pedía al Señor? Que sus leyes estuvieran en su corazón. Que sus leyes estuvieran en su corazón. ¿Qué otra cosa? A ver, chicas, que hemos estado estudiando. ¿Qué más pedía siempre David? Escudriñar su corazón. Escudriñar a su corazón. A ver, ¿algo más? ¿Quién da más? Dijeran. Que lo defendiera. Mm, sí, pero estamos hablando de lo que David, sí, de lo que lo defendiera indudablemente. Hazme entender. Escudriña mi corazón, que tu ley esté en mí, o sea, se cuida, hazme entender. Y una vez más aquí, David, abre mis oídos, abre mi entendimiento. A veces nosotros queremos nada más, Señor, mírame, hazme. Es bueno, sí, Señor, defiéndeme, acude a mí y todo. Pero David decía, eso tú lo puedes hacer. Y es verdad, chicas. Eso tú lo puedes hacer. Tú eres misericordioso. Yo siempre les he dicho, yo creo que si alguien puede hablar de la provisión de Dios, de su cuidado, ya estoy como Pablo, sería yo, ¿sí? Eso él lo puede hacer. Pero David decía, pero hazme entender cómo estoy yo, ¿sí? Hazme mirar mi corazón, escudriñalo. Abre mis oídos, abre mi entendimiento, déjame escucharte, ayúdame a obedecer tu voluntad. Eso es lo que David estaba, porque sabía, él sabía lo que Dios era, pero sabía que si él no era, ¿sí? Lo que Dios esperaba
hacer con él un hombre nuevo, un hombre conforme a su corazón. ¿Qué pasaría con él? Mira, Pati, ¿me ayudas, por favor, con Isaías, capítulo 48? Y Clau, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 15, ¿me puedes leer, Clau? Sí, Samuel, ¿qué? Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 15. Y güerita, ¿me buscas, por favor, Mateo 3:43? Y alguien más allí, Rosy, Hechos, ya te vi que ya estás ahí. Hechos, capítulo 7, ahí, ahorita les digo los versos, ahí ténganlo, por favor. Primero tú, Clau, en el primer libro de Samuel, lee, por favor, en el capítulo 9, el verso 15. Y en el capítulo 20, ahí nada más adelantito, el verso 2. 9:15 dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, el 16 también, Hasta ahí. Ahora el capítulo 20, ahí mismo, verso 2. dice, él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra, porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto, no será así. O sea que el Señor, bien que lo podemos escuchar. Ahí estaba primero diciéndole a Samuel, ¿sí? Ahí en el primer verso que tú leíste, parece como que, ¿qué es esto? No, ahí está. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, ¿sí? O sea, sí podemos escucharlo. No estoy hablando de una voz audiblemente y había un chico que me hablaba. Todos los días me hablaba que yo orara, era de Oaxaca. Y ese chico me hablaba todos los días que orara por él y yo con gusto oraba por él, pero cuando me empezó a hablar que orara para que escuchara la voz audible de Dios. Todos los días, me dejó de hablar porque todos los días le decía, ¿cuánto has leído hoy, cariño? No, no he tenido tiempo, que es que fui aquí, que fui allá, que fui, bueno, lee y me dices cuánto has leído. Y todos los días hasta que me dejó de hablar, porque todos los días le decía yo, ¿cuánto has leído hoy? ¿Sí? Entre más leemos, sí vamos a escuchar, no audiblemente su voz, pero sí, claro que sí, aquí estaba diciendo, y luego aquí vuelve a decir, no moriré, sea aquí que mi Padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no la descubra, porque, ¿por qué? Pues me ha de encubrir mi Padre este asunto. Jonathan diciendo que su padre le iba a decir las cosas que iba a hacer, porque David decía, me va a matar y tú no vas a saber, no, tú no te preocupes, es mi padre, me va a hacer saber las cosas. Samuel, su padre, su Dios Padre, le hizo saber las cosas. Nos habla el Señor, nos hace saber como el Padre le hace saber las cosas al Hijo. Saúl con todo y eso le hacía saber las cosas a Jonathan, ¿sí? Ahora mira, Isaías, Pati, Isaías 48, verso 8, y de allí te saltas, por favor, a Isaías 50, versos 4 y 5, por favor. A ver, corazón. Isaías, ya tengo Isaías, nada más. Es que como que se me entrecorta el audio y te escucho Isaías, pero no escucho los números. Ok, Isaías 48, Ajá, verso 8, ok.
Y de ahí Isaías 50, verso del 4 al 5. Ok. Aquí vamos. 48, versículo 8. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Y luego Isaías 50, 50, del 4 al 5. Aquí está. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová, el Señor, me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Amén. Amén. Ahí estaba el profeta. Ahí, y el Señor le estaba diciendo, desde el vientre tú has sido esto, yo te he escogido, yo te voy a hacer que tú escuches para que hables. Aquí le estaba nuevamente, estaba Isaías diciendo cómo el Señor le había dado lengua de sabios. Él es el que nos da. Debemos de oír por la mañana, despertarnos, leer, quedarnos en silencio después de orar. Y empieza el Señor a hablar porque empezamos a recordar su palabra. No es que vas a escuchar una voz audible y que tengas que buscar escuchar la voz de Dios que descienda y te hable, sino que eso, David pedía eso, ¿sí? Me has abierto los oídos, me has hecho entender. Güerita, Mateo 3:43. Por favor, gracias, chicas. Pues llega hasta el 17, Mateo 3, hasta el 17 llega. Ay, entonces lo tengo mal. A ver, déjame checarlo. Es que como arriba tengo 10, 1, 7. ¿Qué hice? A ver. No, quién sabe qué hice allí. No lo chequé. No, se me hace que era ese, cuando dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, pero que está cuando dice en Marcos, no sé qué dice, que dice, a él oíd, ¿se acuerdan? Cuando dice, a él oíd, así el Señor diciendo que hoy oigamos a Jesús, a él oigan, a él abran, a él pongan atención. Era el 17, ¿no? Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no era ese? Sí, es ese. Es que como tengo Hebreos del 1 al 17, creo que ahí me confundí. Rosy, Hechos 7:51. Para cerrar, escuchen esto. Tu micro, Rosy. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como nuestros padres, así también vosotros. Ahí está, ¿sí? Duros.
e incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, tienen tapado los oídos, tienen tapado el corazón. Y David decía, has abierto mis oídos, o sea, me has hecho entender. Pidámosle al Señor que nos haga entender, ¿sí? Que nos haga escuchar su voz. Por eso cada vez que leemos, oramos, Padre, ábrenos el entendimiento para que podamos comprender las escrituras. El mismo Jesús oró esto por sus discípulos que lo vieron hacer grandes cosas y que a la hora de la hora, cuando lo vieron, eh, se quedaron sorprendidos, ¿sí? David estaba entusiasmado allí después de que él se dio cuenta, no es solamente un sacrificio, me has hecho entender, ¿sí? Me has hecho comprender. Y entonces dije, voy a venir porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y después dice, he anunciado justicia en gran congregación, y he aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Él estaba entusiasmado de contarles a todos los de la asamblea lo que el Señor había hecho por él. Y este ejemplo es lo que nosotros debemos de hacer. A veces, no, ¿cómo voy a decirles que me sacó del lodo cenagoso? Yo siempre les he dicho, a mí el Señor no me sacó del castillo de la pureza. Por eso es que todavía debo de, ¿sí? Honrar más su nombre. Por eso mismo, por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y ahí estaba David dando gloria al Señor. Y, y bueno, pues él dice, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y ahí estaba, este, ¿por qué? Porque él había entendido lo que Dios quería realmente de él. Así que no demos al Señor nada más nuestras madrugadas y nuestra hincada sobre corcholatas. No le demos al Señor nada más nuestro día sin comer. Ofrezcámosle al Señor lo que nos pide. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide el Hola, Señor? hazme entender, que nos haga entender, que nos ¿Qué nos pide? ayude a Obediencia. 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 Muy bien, chiquitas hermosas. Obediencia. Nuestro corazón obediente, o leímos, ¿verdad? Humilde, sujeto, así, hacedores de su palabra. Así es, ser hacedores de su palabra. Eso es obedecer. Así que eso, démosle al Señor lo que nos pide. Obediencia. Ok. Güerita, ¿me lees, por favor, de los versos 11 al 17 Sí, para terminar, chicas? Jehová, no retenga de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. Amén, no te tardes. Así que otra de las instrucciones, por último, que nos deja David en este salmo es confiemos en Dios para todo lo que permanece. Confiemos en Él, ¿sí? Eh,
cuando David terminó el servicio de adoración, había regresado a sus deberes reales, ¿verdad? Y descubrió que había nuevas batallas que pelear y nuevos problemas que resolver. Nosotros así, ¿verdad? Vamos a la iglesia, nos gozamos, pero regresas a casa y te encuentras, ¿verdad? Que fuiste a la iglesia, te gozaste y todo, entonaste cánticos y regresas a casa. ¿Y qué pasa cuando abres la alacena? ¿Qué pasa cuando llegas y ves a tu hijo echado viendo televisión? Regresamos, ¿verdad? A David. David se había gozado, ¿sí? Pero tenía que regresar allí a sus deberes reales. Tenía que darse cuenta que había nuevas batallas que pelear, nuevos problemas que resolver. Por eso volvió a pedirle ayuda al Señor. Por eso nosotras salimos del servicio. Señor, ayúdame. Que todo esto que yo vine aquí a entregar, el gozo de llenarme, el gozo de estar en tu casa, ¿sí? No se vaya. Pedirle ayuda al Señor. La adoración no es un escape de la vida. Escucha esto. La adoración no es un escape de la vida. Cuando tú vas a la congregación y adoras al Señor, no es escaparte por un momento de lo que hay en casa, de los problemas y las situaciones que hay en casa. La adoración es una oportunidad, escucha esto, de honrar a Dios y estar equipadas para enfrentar la vida y vivir para su gloria. Si tú fuiste a la congregación, hiciste adoración al Señor, hiciste eso, no es para que tú digas, ay, mejor aquí, no quiero saber que la alacena está vacía, que mis hijos no vinieron a la congregación, o no quiero saber que hay tal y cual cosas que hacer, que tenemos tal y cuales preocupaciones, situaciones. No quiero saber, aquí quiero estar, y aquí. No es eso, ¿sí? Es tener esa oportunidad de honrar a Dios. Es irnos a equipar, ¿sí? Para poder enfrentar esa vida que tenemos, honrando su nombre, porque nosotras somos las que vamos allá. Tenía yo una amiga y su mamá se separa del esposo, grandes amigos míos, se separan se separan ellos. Me dolió tanto el saber la tontería por lo que se separaron. Y ella y la mamá iban a la congregación. Él avergonzado deja de ir a la congregación, pero pues iba a verla porque pues habían tenido una criatura, iba a verla y lo querían tratar mal y querían que no sé qué y querían que no sé cuándo. Y digo, no, las que están dentro son tú y tu mamá, él no. Si tú vas a la congregación, tú te debes de equipar de piedad, de compasión para él que anda, que no sabe qué hacer. Y sin embargo, uy, no, nos creemos tanto, créeme, Nata, la santidad, que el que falló fue él y hay que tratarlo como lo que es un incircunciso hijo del diablo. No, nosotras cuando vamos allá, eso, ¿por qué? Porque nosotras somos portadoras para poder honrar el nombre de Dios. En los aspectos, ¿sí? Esa es la verdadera adoración. ¿No creen que la adoración es ponerme a entonar cánticos 1 hora y terminar botada en el suelo, pasando jerga con mis lágrimas y mis pelos? No, ¿sí? Esa es la adoración al Señor. Así que ahí estaba David, ¿sí? Él estaba lidiando con sus propios problemas personales. Miren cómo dice el verso 11 al 13, ahí nos los da a entender. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades
hasta con eso, ¿sí? O sea, no nada más lucho con el vecino, con mi hijo, con mi pariente, con, no sé, mis seres queridos, el marido que tenga, el marido, el papá, la mamá, la suegra, no, conmigo mismo. David decía, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Me decía una amiga, Luz, ¿por qué cuando oras dices, Señor, pudieras hacer esto? Y yo, ay, porque me recuerdo mucho de mi hijo Josué. Josué siempre me decía, mamita, ¿puedes? Porque sabía que yo podía hacer, ¿sí? Y yo notaba que era como una manera de sumisión, cuando Josuecito siempre hasta la fecha, oye, mamita, ¿puedes? Así como una manera de sumisión. Y cuando yo estaba leyendo una vez las escrituras y decía, ustedes son malos. Y yo decía, así, Señor. Y aún así mi hijo viene y me dice así, pues cuánto más no tú, ¿sí? Y David aquí mismo dice, fíjate, ahí dice, quieras, oh Jehová, librarme, ¿sí? Pudieras librarme. No sé quién tiene otra versión de ese verso, de esos versos del 11 al 13. Pero fíjense, ahí estaba. Él tenía una conciencia sensible. Pídele al Señor, dame una conciencia sensible, Señor, no cauterizada, porque si se cauteriza, ya no vas a sentir, fíjate, el cauterizar una herida, ¿sí? No es curarla, es algo que hacen para que ya no te duela en lo que viene, ¿sí? La sanidad, la recuperación. Y cuando Pablo dice, tienen la mente cauterizada, ya no nos duele, ya, como que ya no pasa nada. Pidámosle al Señor una conciencia sensible. Señor, no me permitas engañarme. Me encanta que David no solamente se queja de los problemas que había a su alrededor, sino que él mismo era un problema, ¿sí? Sabía que era un hombre pecador. Sí, es cierto, tenía también enemigos que querían destronarlo. Dice, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Pero te das cuenta que primero que nada, clama por él mismo. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús dice, mira, deja de querer sacar la paja en el ojo ajeno y saca primero tu viga? Porque muchas veces, ay Señor, mira a mis hijos, ay Señor, mira a mi esposo, ay Señor, mi vecino, Señor, mi jefe, Señor, y yo, ¿sí? David, David primero pide por ellos y después estaba pidiendo por aquellos que el Señor hiciera, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, o sea que se burlaban de él, de eso, ¿sí? Él primero pide, Señor mío, ¿cómo estoy yo? Yo creo que David siempre hacía eso porque decía, posiblemente yo hasta hice algo que me lo estoy ganando, ¿sí? Por eso, ahí estaba. ¿Quién tiene los versos 11 al 13 que me pueda leer de otra versión? Güerita. Yo, Señor, no me prives de tus tiernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan, pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Esta es la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Amén. Me dieron tantas ganas de llorar, tantos mis pecados, sí, imagínate, sí,
por favor, Señor, por favor, ayúdame. Sí, ahí estaba David, él diciendo esto. Sabía que primero tenía que ver el Señor con él. Sabía que después podía pedir por los que le rodeaban y todo eso. Después David ora por victoria y siempre lo vemos, ¿verdad? A David orando por victoria. Nosotros podemos ver en ese tiempo tan hermoso donde David ora por victoria. En el Salmo 25, en el verso 4, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y luego dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado, ¿sí? Ahí estaba David siempre pidiéndole al Señor que lo guardara, Señor, guárdame, hazme, para entonces poder orar por victoria ante los que lo rodeaban. Sobre todo David quería que el Señor se magnificara y que su pueblo fuera bendecido cuando lo servía. Por eso dice al final, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Pero ¿cómo lo buscamos? Lo buscamos porque, Señor, mira a mi vecino, y a lo mejor yo le he puesto mala cara a mi vecino, ¿sí? No sé, Señor, mira a mi hijo, pero no he tenido palabras amables para con mis hijos, sino solamente palabras ásperas, ¿sí? Condenación, juicio sobre de mis hijos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Sí? Y digan siempre, los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Ahí estaba. David quería que el Señor se magnificara. Quería que el pueblo fuera bendecido. David no pudo ver lo que se avecinaba, no sabía, ya después David, ¿verdad? Parte y deja todo con Salomón, no pudo ver qué más se avecinaba, qué se avecinó, que bueno, que se empezaron a olvidar de este Dios que David quería llevar al pueblo y que él tenía que resistir y tenía que confiar en él para hacer confiar al pueblo en el Señor. Por eso decía, alegres en ti todos los que te buscan. Por eso buscaba al Señor. Los que estaban ahí con David lo tenían que haber visto orando, lo tenían que haber visto suplicando cuando el hijo de Betsabé, ¿sí? Lo vieron botado, humillado ante Dios. Estaba el Señor en todo. Claro, era una consecuencia que el pecado de David lo había llevado hasta allá, pero en todo eso el Señor estaba mostrando en David que él confiaba en la soberanía, en la voluntad, en el poder, en el amor, en la provisión, en el cuidado de Dios para con aquellos que le buscan. ¿Sí? Ahí estaba ese David, ¿sí? Y ahí estaba orando por una pronta liberación. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres. Oremos por esa pronta liberación, ese pensamiento, ese sentimiento que se ha arraigado en nosotros. Eso, Señor, tú eres el gran yo soy, ¿sí? Está adecuado para esta necesidad. Ven y libértanos. Ven, Padre Celestial, y ayúdanos a comprender a través de lo que hoy hemos estudiado cuánto es que te necesitamos, Señor. Cuántas son las cosas en las que tú nos has librado. No nos permitas olvidarnos jamás, Señor Celestial. Ayúdanos a esperar, Señor, con paciencia, el saber que si en otras ocasiones tú nos has librado de la desesperación, de la desesperación, Señor, y del lodo cenagoso en el que muchas veces hemos caído por ser imprudentes, ¿cuánto, Señor, no lo harás ahora?
Ayúdanos, Padre Celestial, a entregarte nuestro corazón. Si es verdad, Señor, a llevar, Señor, cada una de las enseñanzas que nos das, pero obedecerte realmente con un corazón contrito, con un corazón humilde delante tuyo, con un corazón que te ame y ame al prójimo. Ayúdanos, Padre Celestial, a darte gloria, honra y honor, la verdadera adoración, Señor, que nos equipa para que podamos, Señor, darte esa gloria y honra, Señor, que solo tú mereces. Por favor, Padre, te lo suplicamos. Pudieras venir y poner en nosotras oídos, Señor, como lo hiciste con tu siervo. Pudieras hacernos entender, pudieras darnos un corazón sensible, Señor, y obediente. Pudieras libertarnos de todas aquellas cosas, Señor, que quizás todavía estamos abrazando, que nos engañan y que nos separan de ti, que no honran tu nombre, Padre. Por favor, no permitas que nuestra mente se cauterice. No permitas que nuestro corazón, Señor, se engañe aún más. No permitas, Padre Celestial, que olvidemos que cuando estábamos muertas en delitos y pecados, tú, Señor, tuviste compasión nuestra. Pudieras una vez más, Señor, sacar nuestros pies de lodo cenagoso, ponerlos sobre la roca y enderezar nuestros pasos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Meditemos bien sobre cómo estamos y con este salmo que bueno, que hoy nos ha confrontado mucho. Chicas de la grabación, Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana y estemos atentas a la voz del Señor. Hagamos caso de lo que su palabra nos dice. Dios les bendiga, nos vemos mañana y gracias a quienes verán esta grabación y quienes estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias, chicas, por su participación. Dios les bendiga.